Ahí estamos grabando. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo vieron el trabajo práctico con el link de la canción de Joana? ¿Pu- ¿Pudieron entrar? Era A muy ver, ¿alguien me sábado, habla? A ver ¿no? cómo escucho. Yo ya mandé hace un rato, mandé el trabajo completo. ¿Ya mandaste el trabajo? Impresionante. Sí. Vamos a ver. Vamos a iniciar la unidad 4 hoy. ¿Para cuándo hay que entregar Unidad el 4. trabajo? 11 era, ahí en el trabajo dice, 11 de, de junio. Sí, sí, ¿Te 11 de pareció agosto. difícil o no? ¿Está bueno? A mí me pareció fácil, me re gustó, me re emocionó el video. ¿Sí? Al final, más que nada, ¿En sí. serio? A ver, ¿quién me está hablando que no estoy viendo? ¿A quién le emocionó? Yo, Dana. Ah, Dana. Ah, bien. Bárbaro, entonces. Está bueno, esa era un poco la idea. Que les toque un poco el corazón. Pero porque nosotros somos eso, somos sectores populares que tenemos que de alguna manera tener cierto registro de lo que ocurre con las personas como nosotros. A ver cuántas páginas tiene, son 31 filminas. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la unidad 4. Larguita la unidad. ¿Sí? Acuérdense que el examen es el 18 de junio, ¿sí? Tenemos 19 anotados para un viernes. Si pueden poner cámaras o no se animan. Ah, ya estamos en 20. Bien. A Profe, ver, ¿el parcial va a ser oral o escrito? oral. Oral. Ah, bueno, mejor. Va a ser mejor para ustedes, ¿eh? Ay, sí. Es horrible escribir tanto. Va a ser mejor, ¿sí? Sí, pero aparte la idea, ustedes nos verán la onda que tenemos nosotros, vamos a dar una mano, no es que vamos a intimidarlos o algo así, nada que ver, todo lo contrario. Vamos a hacer presentación. ¿Qué cosa esto del silencio? Yo antes ponía música, a partir de la semana que viene vamos a elegir música de fondo. ¿Les parece o no? El año pasado ponía música. Es buena esa, más para un viernes. Claro. Ya es muy viernes, ya Funciones. llegás medio ¿Eh? cansado, ¿no? Un temita no vendría mal. La música es para todos los días, en definitiva, pero bueno. Funciones del sector público, unidad 4. Fíjense qué lindo el sector público. Vamos a dar el Estado, ¿no? Fíjense también que... ¿Están viendo ahí o no? ¿Se ve? Sí, se Sí, ve. profe. Sí, sí. Perfecto. Sí. Fíjense que el video del trabajo práctico tiene que ver con el sector público porque habla de la universidad pública. Y no es menor poner en valor en este tiempo donde hay una permanente, si ustedes van un poco a las tendencias, siempre hay una tendencia por parte de la ortodoxia económica a deslegitimar, estigmatizar todo lo que tiene que ver con el sector público, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Estado, ¿sí? Achicar el Estado. En cambio, desde la heterodoxia económica se plantea generalmente la necesidad de llevar adelante un Estado potente. Fíjense ahora, con el tema de la pandemia, ¿qué opinan ustedes que hubiera ocurrido? De hecho, nos pasó. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Un Estado más fuerte, un Estado más potente o es totalmente fuera de contexto que participe el Estado? ¿Me explico Un lo que quiero estado, decir? Es un neutral que estado participe el presente. Estado. Porque hay sectores de la economía que plantean que el mercado lo soluciona todo, y el mercado no lo soluciona todo. Está a las claras que ante esta cuestión
de extrema vulnerabilidad, de extrema urgencia, ha sido el Estado el que ha tenido que hacerse cargo de la situación, ¿no? ¿Se entiende? Y justamente Bien. es donde más se vio la falta que hace al sector público. Fíjense que, bueno, desde el Estado se tuvo que construir toda una serie de instalaciones sanitarias para estar acorde con el tiempo, se tuvo que invertir en vacunas, se tuvo que redoblar esfuerzos e inversiones, no solamente en lo sanitario, sino también en las políticas sociales para contener a aquellos sectores que habían sido golpeados por el efecto de la crisis económica. Es importantísimo el rol del Estado, y cuando vengan algunos especialistas a querernos deslegitimar o a poner en un pie de desigualdad o de inferioridad el rol que tiene el Estado, me parece que tenemos que salir a defenderlo. Nosotros, aquí, desde la virtualidad de la universidad pública, somos el Estado y estamos accediendo a la posibilidad de estudiar y acceder, valga la redundancia, a un título de grado, a un título universitario. Es importante que tengamos en cuenta esas cuestiones, porque a veces nos chipean el cerebro de determinada forma que nos enfocamos y parecemos estudiantes graduados de otro tipo de carreras, ¿no? Que nada tienen que ver con, o de otro tipo de universidades, que no tienen que ver con la esencia y la identidad de nuestra ubicación en el plano social. Cristian, ¿querés aportar algo? Sí, bueno, si no tuviéramos el estado que tenemos, tendríamos que salir al mercado para cubrir esas necesidades, ya sean de medicamentos, de atención médica, de vacunas, en todos los rubros. Lo cual implicaría que todos tengamos un poder adquisitivo acorde, como lo son en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, que tiene un gran mercado y el Estado es muy pequeño, digamos, en comparación con su población. Pero bueno, no es el caso nuestro y necesitamos del Estado presente porque si no los ingresos, obviamente que no alcanzan. Exactamente. Se me terminó el poleo para el mate y es horrible. Arrancamos la unidad 4, entonces, funciona en el sector público. Dada la existencia de las fallas del mercado, el Estado interviene en la actividad económica procurando la eficiencia, o sea, como ustedes se darán cuenta, la unidad 4, como dice arriba, es el papel del Estado en la economía. En la actividad económica procurando la eficiencia, la equidad, la estabilidad económica y el crecimiento. Hay una noticia que yo no sé si la puse en el grupo, si no se las voy a compartir. Salió una línea de créditos a tasa cero para el sector turístico esta semana, que es una inversión alrededor de 6.000 millones de pesos. ¿Vieron algo o no? ¿No vieron nada? Bueno, está bueno que en esta materia le vamos a poner muchísimo puntaje de concepto a aquellos estudiantes o estudiantas que lleven adelante linkeos de información que sea pertinente para la cátedra. O para que ustedes simplemente estén informados en cuestiones que hacen al rubro, ¿sí? Las actividades del Estado se agrupan en tres grandes funciones: mejorar la eficiencia económica, combatiendo las fallas del mercado; estabilizando la economía y propiciando el crecimiento económico mediante la política macroeconómica; y procurando la equidad, mejorando la distribución del ingreso, ¿sí? Esa es pregunta de examen. ¿Cuáles son las tres actividades fundamentales del Estado? A ver si están discriminadas acá o no. Mejora la distribución del ingreso. Por ejemplo, vamos a dar el caso de lo que tiene que ver con fallas del mercado. Es lo que hablábamos siempre, que hay una disputa ideológica en términos de lo que fue en algún momento la teoría del derrame. Por ejemplo, en la década del 90, algunos economistas ortodoxos planteaban de que el Estado solucionaba todo, de que el país tenía que crecer, que había que llegar hasta determinado límite, y que a partir de ese límite, ese vaso se iba a rebalsar e iban a comenzar a generarse las utilidades correspondientes para el resto de la población. Eso nunca ocurre. Esa teoría, que
que sustenta la esencia de la ortodoxia económica y que tiene que ver con la concentración de la riqueza, lo único que termina derramando es mayor cantidad de miseria. Lo que hace es concentrar la riqueza en pocas manos y distribuir desigualdad, ¿sí? Es como para que lo tengamos en cuenta, porque hay economistas del orden de los Milei, por ejemplo, que seguramente ustedes lo ven. ¿Lo ubican a Milei? Sí, Sí, profe. sí. Ese que tiene nada que ver conmigo, digamos, tiene muchísimo más cabello. Y bueno, tiene un discurso así como muy violento, muy antipolítica, muy antiestado, que el mercado soluciona todo y demás. Bueno, si ese tipo llegara al poder mañana, ustedes, en su mayoría, seguramente no podrían estudiar más, porque lo que no quiere es Estado. Quiere ajustar y checar el Estado y solamente admitir la presencia de grandes corporaciones económicas en el mercado, o sea, la rentabilidad de los privados sin un Estado presente. Y el Estado tiene que estar regulando permanentemente en todo. Y cuando las cosas no funcionan es porque hay poco Estado y que está funcionando mal. No es que falla el Estado y hay que eliminarlo. Eliminar el Estado es eliminar a nosotros mismos. Como para que tengamos en cuenta, ¿no? Ustedes identifican discursos. Me parece que uno de los objetivos a lo largo de esta cátedra tiene que ser identificar los discursos de los diferentes mediáticos, porque los exponentes mediáticos también forman parte de posturas ideológicas, de posturas políticas, ¿sí? De posturas económicas, que tienen que ver con una mirada social. Bueno, en ese sentido, el Estado, como les decíamos, tiene que venir a corregir las fallas del mercado, porque ¿qué hace el mercado? Concentra la riqueza y no la distribuye. Entonces el Estado tiene que asegurar distribuir la riqueza, porque si no queda en pocas manos y no se distribuye a los sectores populares, a los cuales nosotros y la mayor cantidad de la población pertenece, ¿no? Con diferentes niveles de ingresos, pero somos todos sectores populares, clase trabajadora. Igualmente se nota que hay estados débiles a lo largo del mundo, porque este sistema en el cual vivimos, no solamente en el país, sino a nivel mundial, ha generado en todo este tiempo muchísima concentración de la riqueza en pocas manos, y eso ha determinado una creciente desigualdad. No sé si ustedes se dan cuenta de eso, si ustedes logran identificarlo o no. Es decir, que hay un sector de empresarios que son cada vez más ricos y gran parte de la población es cada vez más pobre. Para que ustedes se den una idea, del total de la población mundial, el 1% de la población, el 1%, tiene la misma riqueza que el 99% restante. Y en vez de haber una tendencia creciente de que ese 1%, digamos, comience a redistribuir la riqueza, no, ese 1% se va achicando, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se concentra y qué desigual que es el mundo. Creo que ahí nosotros, y la Argentina obviamente no está exenta, tiene sus periodos más y mejores o peores, pero formamos parte de este sistema y creo que nosotros debemos generar condiciones para que se lleven adelante políticas que tengan que ver con distribuir la riqueza. Por ejemplo, ayer, y sobre todo una noticia para las mujeres, se dio una noticia que salió en varios portales vinculada con el acceso a jubilaciones. No sé si alguien está informado o informada y me puede decir alguna línea para que lo podamos profundizar, y tiene que ver justamente con esto. Sí, vi que era para mujeres de entre 60 y 65 años, ¿puede ser? Que no hayan completado los 30 años de aporte. ¿Qué es lo que va a pasar? Se ¿Viste les algo va más? a ayudar, digamos, a que tengan su jubilación. Sí, vi también que decía según cuántos hijos tenga. ¿A usted qué les parece? Porque Como que me gustaría escuchar las posturas. Gracias. A ver si te identifico el nombre, Sofía.
Sofía, ¿no? Sí, sí, Sofía. Gracias, Sofía. ¿Qué les parece este tipo de medidas? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Cuál es la postura? Con total libertad, por favor. Porque muchas mujeres trabajaron en negro y no pudieron aportar. Capaz que trabajaron 30 años de su vida, pero los aportes jubilatorios no los tuvieron. Y está bien eso. Más allá hay mujeres que se dedicaron a ser madres y... Sí, está bueno también porque por ahí en ese camino de estar trabajando se tuvo que hacer cargo de su familia y en ese interín, digamos, tuvo que sacrificar su trabajo y sus aportes por hacerse cargo de la familia. Claro, fíjense, hay una gran discusión en la actualidad. Bueno, primero decirles que hay gente que está en contra. Quizá entre ustedes puede haber gente que esté en contra. Hay de todo, ¿no? Pero fíjense cómo hay sectores, ¿no? Cuando hablamos de la concentración de la riqueza, hay un 1% que concentra todo en el mundo, y en Argentina no estamos exentos, y esa gente que está en contra de medidas como esta, nunca concentra su atención, su crítica en el rico, en ese 1%, de cómo lo concentra, de cómo llega a ese lugar. Siempre, generalmente, y viene esa metáfora que se utiliza habitualmente, la de con mis impuestos mantienen vagos, se dan a la gente que nunca aportó. Hay un nivel de prejuicio, hay un nivel de egoísmo en gran parte de nuestra sociedad que me parece que mínimamente tenemos que someter a discusión. ¿Sí? Bueno, en este sentido, la medida que se lanzó ayer, que todavía carece de normativa específica, viene a enmendar una falla del mercado. ¿Cuándo hay una falla del mercado? Desde nuestra perspectiva, cuando se endurece la desigualdad social, cuando las brechas de distribución del ingreso son cada vez más amplias, ¿sí? Cuando lo que se genera en un país no va para todos los sectores de la misma forma. Entonces, fíjense, hasta el año 2005 en Argentina, el 60% de la población que estaba en edad de jubilarse estaba jubilada. Había un 40% de esa población que tenía más de 60 en el caso de las mujeres y más de 65 en el caso de los hombres, que no tenía ningún ingreso, ¿sí? Y seguramente no creemos que hayan llegado a esa edad sin haber trabajado nunca. ¿Qué pasó? Había un mercado que en sus épocas de preponderancia y de vigencia había fallado, ¿sí? Había un sistema que había dejado afuera a esa población. Entonces tuvo que venir un Estado y reparar esa injusticia social que se había ocasionado a lo largo de muchísimas décadas. Se generó lo que se denominó una moratoria previsional y se incluyó al 40% de nuestros adultos mayores, ¿sí? Que, dato para nada menor, en su mayoría, entre el 80 y el 90%, eran mujeres. Como bien decía, ¿quién era recién? Sofía o Ayelén, habían hecho a lo largo de toda su vida tareas vinculadas al cuidado, ¿sí? Que es ahora donde está dando toda una discusión de que debiera haber un ingreso justamente para las mujeres, porque en general son mujeres, no van a ver ustedes hombres que hicieron adelante las tareas de cuidado. Bueno, en este caso se reparó esa injusticia social y hubo un montón de argentinas, básicamente, que comenzaron a percibir un beneficio y que a lo largo de toda su vida habían trabajado y que no formaban parte del sistema. El sistema las dejaba desamparadas, sin ningún tipo de beneficio, de obra social, llegando a la tercera edad en un nivel extremo de pobreza. Y seguramente a ustedes les debe atravesar este dato en algún conocido, en algún vecino, en algún familiar. Se incluyeron alrededor de 4 millones de personas, ¿sí? Que eso no solamente tiene que ver con una medida reparatoria en términos sociales, sino que tiene que ver con una medida redistributiva que lo que genera es un circuito virtuoso de la economía,
porque esas personas de la tercera edad, cuando reciben esos recursos inyectados por el Estado, lo que hacen es salir a consumir. Salen al mercado, van a la carnicería, a comprar carne, van al kiosco a comprar azúcar, yerba, harina, van a la tienda a comprarse una pizzita. Lo que hacemos cada uno de nosotros cuando nos sobra un peso en el bolsillo, consumimos. ¿Sí? ¿Me explico ahí? Cristian, ¿querés aportar algo? No, sí, comparto todo lo que dijiste, Juan Pablo. O sea, hay mujeres, sobre todo, que llegan a esa edad habiendo trabajado en tareas de cuidado del hogar o de su familia, que no es un trabajo menor, pero que digamos, en esta sociedad bastante machista, digamos, no estaba contemplado como un trabajo. Entonces, es espectacular, estas políticas son espectaculares. Imagínense llegar a esa edad y poder tener un beneficio como una jubilación, como para poder medianamente paliar la situación, ¿no? La verdad que aplaudo ese tipo de medidas. Fíjense un dato, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto, pero hay países que van un poco más allá de esto, como se los mencionamos, pero no es redundante nunca, porque tiene que ver justamente con eso, como Suecia, Dinamarca y demás, que las personas de la tercera edad que se encargan de cuidar a sus nietos, por ejemplo, les pagan desde el Estado un beneficio adicional, ¿sí? Entonces esos abuelos no solamente cobran su beneficio por ser jubilados, sino también por hacer un trabajo como jubilados que tiene que ver con una tarea del cuidado en el hogar. Y eso termina siendo una inyección de recursos para dinamizar el mercado interno. Es altamente próspero y positivo, porque ese jubilado va a tener mayor cantidad de recursos para poder consumir en los diferentes mercados y comercios del barrio. ¿Se entiende un poco la dinámica? El Estado siempre es importante para venir a reparar las fallas del mercado, y este es un ejemplo central y que es muy actual. Pero esas medidas, Juan Pablo, por ahí en los medios son criticadas, o sea, son como puestas en tela de juicio porque están mal vistas, digamos, por cierto periodismo, entre comillas. Por eso mismo, ¿alguno de ustedes tiene o ha tenido parientes, abuelos, tíos, padres que hayan accedido a este beneficio? Y ahora vamos a hablar justamente de las críticas que hacen los medios a estas medidas, que terminan generando un sentido común que muchas veces a nosotros nos convencen de que está mal que se haga eso. ¿Alguien tiene? ¿No? No, yo no. ¿Nadie tiene conocidos? Estamos en otra generación ya, porque no es menor. A ver, me faltó un dato central. Esta moratoria previsional duró hasta 2015. En el 2016 salió un proyecto que eliminó esa moratoria previsional. Con lo cual, las personas, y ahora hay alrededor de 200.000 mujeres que tienen la edad para jubilarse por la eliminación de la moratoria previsional en el año 2016, no pueden acceder al beneficio. Fíjense el daño que se puede hacer también desde el Estado. El Estado puede beneficiar a una cantidad enorme de población o la puede perjudicar. Esta medida lo que se está haciendo es tratando de reparar esa injusticia social que se generó en aquel tiempo. ¿Sí? Entonces, bien, no se va a volver a generar esa misma moratoria más iguales condiciones que aquellas anteriores, pero se va a generar algo parecido, donde se va a generar todo un esquema de consideración de hijos a través de los años por los aportes y demás, pero ya está estudiado porque están todas las bases de datos diagramadas, que se van a incorporar 155.000 mujeres este año y 30.000 aproximadamente el año que viene, en este plan, en este nuevo programa que se instrumenta a través del ANSES, y con el cual nosotros, los profesores de esta cátedra, estamos de acuerdo. Puede haber otros profesores de economía que quizá estén en desacuerdo, cada uno va a dar sus versiones. Y cuando decía Cristian recién que desde sectores mediáticos critica la cuestión, fíjense, cuando se suele criticar este tipo de cuestiones es porque hay intereses creados. Estos recursos que van para las mujeres que trabajaron toda su vida y que no tienen nada, si no van para esas mujeres que trabajaron toda su vida y no tienen nada, irían para otro lugar.
¿sí? Es ahí donde está el secreto de la economía. Los recursos no es que surgen de la nada misma. En el año 2005, para poder llevar adelante esa reforma previsional que tuvo que ver con la moratoria previsional, lo que se hizo fue estatizar el fondo de jubilaciones, que en la década del 90 había sido privatizado. Y había pocas empresas privadas que concentraban los aportes de todos los trabajadores de la Argentina y hacían negocios espurios a costa del aporte de los trabajadores y las trabajadoras. Ustedes quizás no se acuerdan, pero en aquel tiempo había muchas propagandas de las AFJP, Máxima, Nativa, Orígenes, que ponían muchísima plata en los programas de televisión y demás. Y esa es la plata de los jubilados. Y ustedes no iban a escuchar nunca a los grandes medios de comunicación criticar a esas AFJP. ¿Por qué? Porque eran los dueños de esas AFJP. Se estaban quedando con los recursos de los trabajadores activos que en el futuro iban a ser jubilados. Estaban estafando al Estado durante casi 15 años. Gracias a que se estatizaron esos fondos, se pudo hacer desde un Estado presente una medida de justicia social incorporando casi a 4 millones de personas que habían trabajado toda su vida y que el sistema, las fallas del mercado, los había dejado fuera. ¿Algo de eso, Juan Pablo, era la reparación histórica, puede ser? No, la reparación histórica fue un concepto que se instrumentó en la gestión anterior, pero no era nada, no tenía nada que ver con eso. Ah, ok. Que sería bueno poder trabajarlo y estudiarlo un poquito porque de reparación tenía muy poco. Había jubilados que hacían reclamos y, no sé, les terminaban pagando 500 pesos más. Era muy, muy subjetivo eso. Sí, era re poco. No había ningún... Claro, eso de reparación, pero bueno, fíjense cómo se manejó muy bien el marketing, ¿no? El mismo sector que vino y sacó la moratoria instrumentó una medida que se denominó reparación histórica, pero hoy hay en 4 años y pico casi 500.000 personas, adultos mayores, que no acceden al beneficio porque desde el Estado se eliminó esa medida. Es tremendo. Esa reparación histórica que vos hacías alusión, Sofía, me acuerdo que fue un proyecto de ley que venía con otras cosas atrás, digamos. Esa era la parte de presentación como para que acepte la sociedad, se vote, pero querían meter otras cosas, otros negociados detrás. Me acuerdo que era para todos los litigios que había en el Poder Judicial referidos a las jubilaciones, que decían renunciar al derecho a reclamar y te daban 2 mangos, algo así. Era más o menos... Sí, era muy poco, sí. Fíjense el segundo punto. No sé si este les quedó bastante claro, digamos. Es para profundizar. A mí me interesa, a nosotros nos interesa que más allá de estudiar de memoria, de seguir las filmines, además ustedes cada vez que se sienten a ver esto, se acuerden de los ejemplos concretos de la realidad. Es ahí donde les va a quedar mucho mejor impregnado la forma de entender lo que están leyendo, lo que están aprendiendo, y sobre todo si tienen la posibilidad de discutirlo, de debatirlo, de asociar las cosas que ustedes leen con cosas que nos pasan en la realidad, no con conceptos abstractos o gráficos que no entienden y no sirven para nada. Ustedes van a ser egresados de una carrera de turismo y tienen que entender cómo funciona el mundo, no darle el gusto a un profesor para saciar sus apetencias ligadas al poder que ejerce habitualmente, o a una profesora, depende que les toque. El segundo punto habla de estabilizar la economía y propiciar el crecimiento económico mediante la política macroeconómica. Hermosos conceptos, ¿no? Básicamente el Estado acá lo que tiene que lograr es un marco de funcionamiento que esté vinculado a que el país crezca, ¿sí? Pero generando mayores niveles de equidad social. Cuando hablamos de crecer, y ya lo hemos mencionado en otras clases, nos hacemos referencia a que hay que distribuir para crecer, y está todo, fíjense, concatenado y vinculado. Distribuir para crecer y no crecer para distribuir. La que genera las fallas del mercado es la que dice, vamos a crecer y después distribuimos.
y en realidad lo que terminan distribuyendo siempre es miseria. Esta política de moratoria previsional lo que plantea, vamos a distribuir, que los jubilados, que la gente tenga mayor cantidad de recursos en el bolsillo y de esa forma vamos a crecer. Entonces ahí está el Estado. ¿Qué Estado queremos? El Estado puede llevar adelante políticas que vayan a favor de la mayor parte de la población o políticas que sean favorables solamente a un sector privilegiado de la población. Nosotros tenemos que saber la diferencia. Y el día de mañana, cuando tengamos que estar sujetos a actos de democracia vinculados con elecciones y demás, más allá de los nombres, nosotros lo que tenemos que aprender a escuchar y a entender son los modelos económicos y los programas políticos, sociales y culturales que hay detrás de cada propuesta, ¿sí? Debemos aprender a reflexionar sobre esas cosas. Escuchar a los economistas y saber qué es lo que nos están diciendo. Porque como decía, patriota que tuvo la Argentina en el siglo pasado, cuando nos hablan en difícil, en términos económicos, como pasa casi siempre, es porque hay algo complejo que está detrás de eso. Porque nos están jodiendo, en términos populares. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes cuando no entiendan de economía es porque hay algo que está mal. Repregunten, resignifiquen. Cristian. Sí, decías, bueno, no sé si se fue la filmina ahí, no se está viendo, pero el punto 2 era estabilizar la economía. ¿Viendo? No. El crecimiento económico, no sé si se acuerdan que les habíamos dicho que la variable más importante macroeconómica a seguir, una de las más importantes era el nivel de empleo. Precisamente el crecimiento económico, cuando crece la economía, tiene que ver con el descenso de lo que es el desempleo. Así que está directamente relacionado. Cuando crece la economía hay más empleo, más trabajo, la gente puede consumir y bueno, y empieza a darse ese circuito que decía Juan Pablo, que tanto necesitamos, que es tirar del comercio para el comercio y la industria, y bueno, círculo virtuoso de la economía. Y el tercer punto tiene que ver con procurar la equidad, mejorando la distribución del ingreso. También está concatenado y distribuir el ingreso es sacarle a los que más tienen para darle a los que tienen menos posibilidades de desarrollarse, ¿sí? Ejemplo, el que terminamos de dar. El Estado tiene que estar presente siempre para garantizar la dignidad de los sectores que siempre han sido dejados de lado por el sistema. Un sistema que procura permanentemente concentrar la riqueza en manos de muy pocos. Esos son los tres elementos centrales, ¿no? La curva de Lorenz yo nunca tomo, así que no la vamos a dar, la tienen que leer si ustedes quieren, porque además no se usa prácticamente nunca, ¿sí? Hay algún profesor que puede llegar a tomar, por eso los dejo ahí en la filmina para que ustedes la vean, profundicen con el material de cátedra. En el Drive, que está también en el campus, están subidos los 4 PowerPoint, ¿sí? De las 4 unidades. Está subido el libro completo en PDF de Monchón y Becker, que es el que utilizamos para dar clases. Está subido el trabajo práctico, así que pueden acceder cuando ustedes quieran, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es el coeficiente de Gini, ¿sí? Esto sí lo tienen que saber. El coeficiente de Gini es la medida internacional que se utiliza para determinar la distribución del ingreso en los diferentes países del mundo, ¿sí? Es un número que va 0 y 1, y ese número dice que cuanto más cercano a 0 es el número, estamos ante un país que tiene mejor distribución de la riqueza. Cuando ese número está más cercano a 1, estamos ante un país que tiene una desigual y creciente distribución de la riqueza. ¿Se entiende un poco? Vamos a ir a ejemplos. Estos datos son viejos, pero no viejos de 2 o 3 años atrás, no los he actualizado. Pero, no varían mucho en la actualidad. ¿Sí? ¿Ven ahí?
Argentina está aproximadamente en un 0,40. Ahora vamos a ver una evolución. Esto es hasta el 2013, fíjense, después vamos a actualizarlo mejor al Gini. Fíjense los países que tienen mejor esto, así que la pregunta de examen, para que ustedes sepan cuál es el instrumento internacional considerado para medir la distribución del ingreso, el coeficiente de Gini, ¿sí? Ese coeficiente, ¿en qué consiste? Es un número que va entre 0 y 1, cuanto más cercano a 0 estamos en un país de mayor distribución de riqueza, cuanto más cercano a 1 estamos ante un país que distribuye inequitativamente la riqueza. Fíjense, los países que tienen mejor calidad de vida serían Noruega, Eslovenia, Islandia, Suecia. Y son esos países que yo les decía que se venía instrumentando políticas, por ejemplo, con los adultos mayores, políticas de ingreso, para que esos adultos mayores lleven adelante una mejor calidad de vida. Cuando van, y que generalmente en los países como los nuestros, cuidan a sus nietos de forma gratuita, porque tienen mayor cantidad de tiempo disponible, en esos países se les paga una contraprestación por esa actividad que ejercen, y esa contraprestación lo que determina es que esas personas tengan una mejor calidad de vida y vuelquen esos recursos a la dinamización del mercado interno. ¿Se entendió un poco? Cristian, ¿querés decir algo? No, Estados Unidos no Sí, se ve por por favor. ahí en qué nivel está. No lo tengo acá, pero lo No. buscamos. Está. No, pero no, para nada. Estados Unidos tiene sectores de pobreza muy vastos, Es bastante regresiva la distribución. Como conjunto de sociedad, no es para nada uno de los que tiene No, mejor no. distribución de la riqueza. Fíjense lo que es concentrar y no distribuir. Exacto. Esa es la cuestión. Fíjense en Argentina, vamos a ver dentro de lo que se ve este cuadrito, a ver si se ve un poco mejor. Ustedes me dirán ahí. Ay, me parece que vuelve a cero. Esto de Complejo que sea así. Sí, es viejo esto, pero siempre lo importante es entender el concepto, no la actualización. podemos decir que empeoró un poco. Estamos más yéndonos para el 1. ¿No están en la 13? A ver. ¿Qué es lo que están viendo ahí? No se lee bien. ¿No se ve? Estoy viendo la gráfica Gini de Argentina. Ah, ahí. Ah, bueno, sí. Si están viendo eso, acá lo que tienen que notar, a ver, fíjense, año 2002, 2001, 2002, el gráfico estaba superando el 0,5%. ¿Sí? ¿Qué pasó en esa época en la Argentina? La crisis. Lo vamos a actualizar esto. Sí. La crisis del 2001. Exacto. Fue la crisis del 2001, porque esto seguramente acá tuvo vaivenes posteriormente. Yo lo conseguí en su momento hasta el 2013. A partir de ahí se comenzaron a implementar el año 2003 políticas redistributivas y se comenzó a tener una sociedad mucho más equitativa en términos sociales. Este indicador terminó siendo de 0,43 en el año 2015. Después aumentó. Nunca llegó a los niveles del año 2001-2002. Pero no debemos estar muy lejos en la actualidad. Prometo, se me acuerdo también, que vamos a traer los datos actualizados desde 2013 a esta parte del coeficiente de Gini. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Nos explicamos, mejor dicho? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Fíjense ahora, tasa de pobreza. Esto tampoco lo actualizamos, pero ahora lo vamos a incorporar actualizado en las filminas. La tasa de pobreza es la que marca... esto está bueno para ver cómo ha evolucionado el nivel de ingresos, ¿no? Desde aquel tiempo a esta parte. Es el porcentaje de población cuyo ingreso familiar es inferior a un nivel absoluto denominado umbral o línea de pobreza. Esto suele ser pregunta de examen. Tenemos dos tasas
centrales para medir esto. La tasa de indigencia y la tasa de pobreza. La tasa de pobreza está dada por la canasta básica total y la tasa de indigencia está dada por la canasta básica alimentaria. Acá un dato, yo me los acuerdo de memoria. Pero actualmente, una familia tipo, que según el INDEC se considera a 2 adultos y a 2 menores, tiene que tener un ingreso superior a 65.000 pesos mensuales para no ser pobre. Y tiene que tener un ingreso superior a 29.000 pesos mensuales para no estar en la línea de indigencia. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza e indigencia? A la pobreza la mide la canasta básica total, a la indigencia la mide la canasta básica alimentaria. Y a su vez, ¿qué implica eso? Canasta básica alimentaria implica que no tenés para comer. Pobreza es cuando le podemos incorporar un poco más de conceptos, vestimenta y demás que hacen a la calidad de vida, a la subsistencia de la humanidad, pero que no solamente tienen que ver con la alimentación, ¿sí? Para un poco una identificación de cómo son los... Se estima que hay alrededor de 3 millones, 4 millones de personas indigentes en la Argentina y alrededor de 18 millones de personas pobres. Cuestión que amerita un Estado muy presente, un Estado muy potente que logre generar una mayor distribución en los ingresos y que logre reparar estas injusticias que ha dado el mercado a lo largo de muchísimo tiempo. ¿Sí? Fíjense, estos números son del año 2008. ¿Cómo fue después? Porque esto está muy ligado a de los precios en virtud del tipo de cambio, ¿no? Del dólar. Estas eran las canastas del año 2008, principio de 2007, dice acá. No 2008, perdón. Hoy tenemos el índice de pobreza cerca del 40%. ¿No? El índice de pobreza hoy es del 40%. Según la última canasta, está cercano al 45%. El 45% de la población de Argentina es pobre y el 62% promedio menor de 14 años es pobre, lo cual es extremadamente urgente. Y la principal indignación y agenda del Estado de este proyecto político que hoy gobierna Argentina debe ser ese. Fíjense que hace 2 semanas se extendió el tema de la tarjeta alimentaria que se daba a 1.800.000 personas, en este caso eran a las madres, los chicos menores de 9 años, se extendió hasta las madres que cobran por tener hijos de hasta 14 años, ¿sí? Justamente por ese indicador, y ahora eso que se amplía con esta medida pasa a ser de 1.800.000 a 4 millones de argentinas y argentinos. Pareciera tiempo de pandemia, donde la economía nunca termina de crecer y donde los más afectados son el escalón más bajo del umbral de distribución de la riqueza, más que de la riqueza del ingreso, es donde se demanda un Estado cada vez más presente, ¿no? ¿Cristian? Sí, obviamente, igual no ayuda toda esta situación de pandemia, colabora, digamos, con la crisis económica que aumenta la pobreza, parece que... Pero bueno, esperemos que en algún momento podamos repuntar. Un ejemplo para que ustedes tengan en consideración. El salario mínimo vital y móvil en el año 2015, y esta es una medición internacional, era el más alto de Latinoamérica y era de $600 en la Argentina. Año 2015. En la actualidad, el salario mínimo vital y móvil de la Argentina es menor a $200 y es uno de los más bajos de Latinoamérica. En todos estos años ha habido una enorme transferencia de esa clase popular trabajadora que antes tenía mayor capacidad adquisitiva, mayor poder adquisitivo, hacia los sectores concentrados de la economía. Y ese dato es central. Anótenlo, por favor. ¿Alguna consideración?
Estoy pasando las filminas para ver si cortamos acá o seguimos. Vamos a cortar la clase que viene y terminamos, ¿les parece? Porque ya es mucho por hoy. ¿Están? Sí, sí. Tomamos asistencia. ¿La alumna de las tortas fritas de Coso está o no? De... Una de las tortas fritas. Ah, me acordé. Excelente. Ayelé. De Paso de la Laguna, ya mis pagos. Bueno, gurizada, la semana que viene nos encontramos en el mismo canal a la misma hora, a las 17:30, vamos a hacer 1 hora y media, vamos a terminar la unidad 4, y o sea que en la primera semana de junio vamos a terminar la unidad 4, y ya el día 18 vamos a tener el examen que va a ser oral, para que vayan avisando. Y el 11 vence el plazo para presentar el trabajo práctico. ¿Estamos? Ok. Sí, Vale. profe. Estamos. Perfecto. Nos vemos. Profe, Adiós. Chao. Sí. Buen fin de. ¿Al trabajo te lo mandamos uno por grupo o todos los del grupo? No, cuando pongan en la carátula del trabajo, pongan específicamente quiénes lo integran. Ah, bueno, listo. ¿Sí? Obviamente Sí. uno por grupo. Claro, sí, manden uno solo. ¿Les costó? Bueno. ¿Les gustó el trabajo? No, fue fácil, estuvo bueno. ¿Todo bueno? Sí, sí. ¿Generó algún tipo de debate entre ustedes o no? ¿O lo hizo una sola persona? No, lo fuimos haciendo las tres y sí, más o menos opinamos lo mismo igual porque es bastante claro mientras él lo va hablando y explicando. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chau. Vamos. Chao, chao, Adiós. Chao, chao, buen fin de. Chau, chau. Gracias. Buen fin de. Jota.